En el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo armar un cajón báscula FECONAGRO. Primero que todo es indispensable con anterioridad haber echado una placa de cemento de 3 metros de largo por 2 de ancho, con un buen nivel y de unos 10 centímetros de espesor para que resista el peso del cajón y los animales ingresados. ¿Qué herramientas necesitamos para armar el cajón báscula? Necesitaríamos 2 llaves 3/4, 2 llaves de media y un martillo de goma, o en este caso metálico, para hacer los ajustes de los tornillos. El cajón báscula consta de 3 herrajes, un herraje central y 2 herrajes exteriores, que consta cada uno de 2 tornillos niveladores o gatos de levante, los cuales me facilitan levantar el cajón para introducir las barras de pesaje. Cada herraje lateral consta de una guía de desplazamiento para la puerta. Consta de un lado abierto y un lado cerrado. Entonces, cuando voy a ubicar el cajón báscula, debo tener en cuenta que la guía que está abierta es donde van a abrir las puertas, tanto el lado delantero como el lado trasero. Es fundamental conservar los consecutivos. ¿De qué quiero hablar? Ellos vienen rayados aquí. Número 1, que es una raya. Número 2, que van 2 rayas. Número 3, número 4, número 6, número 7, número 8. Si aquí tenemos el 1 y el 2, esa estructura tiene que quedar con el número 3 hacia este lado. Porque esa estructura puede quedar así. Entonces, debo tener en cuenta que el número 3 me quede hacia esta cara. Igual, conservando los consecutivos. Procedemos a instalar las estructuras laterales, que consta de 8 parales que van marcadas con una denominación que va desde el 1 hasta el 8, igual que las estructuras centrales. Entonces, aquí el paral número 2, que también está marcado con el número 2. Es indispensable que tanto la raya o el número que está marcado en la estructura coincida modularmente con la estructura del paral. Ya teniendo instaladas las 8 estructuras laterales, procedemos a montar la estructura inferior del piso, la cual también va debidamente marcada, número 1 y número 2. Debemos tener en cuenta que la estructura número 1 va señalada con la raya que identifica el número 1. Entonces, tenemos la estructura número 1 con el lateral número 1. La estructura número 2 también va señalizada con la raya 2, que significa el número 2. Los tornillos de la estructura de piso se instalan de arriba hacia abajo. Es indispensable que para instalar la estructura de piso debemos de tener ajustado las estructuras laterales, las cuales me van a realzar la estructura central. Ya teniendo instalado todas las estructuras laterales, inferior y central del cajón, procedemos a instalar los rodamientos de los gatos niveladores, los cuales van debajo del tornillo. Estos rodamientos accionan el mecanismo del gato
para alzar el cajón y poder introducir las barras de pesaje. Este lado. Ya teniendo instalados las estructuras centrales, laterales e inferior, procedemos a montar el surtido de las tablas, las cuales van numeradas desde la número 1 hasta el número 28. Observamos el consecutivo de la estructura número 1. En este caso, aquí tenemos el número 1. Entonces montamos la tabla número 1 en la parte de arriba. Ese número tiene que quedar siempre hacia la parte superior. Un tornillo. Es importante que los tornillos del carriaje sean introducidos de adentro hacia afuera, dejando la cabeza del tornillo adentro del cajón y el espárrago hacia afuera, porque si llegáramos a dejar el espárrago hacia adentro, podríamos causar daños en la piel del animal. Adicional a las tablas laterales del cajón, también encontraremos 4 tablas que van en la parte superior del techo. Las 4 tablas del techo vienen marcadas con su mismo consecutivo: T1, T2, T3 y T4, que van igualmente respetando el consecutivo de la estructura 1. En este caso tendríamos la T1 que iría en la parte de acá, y T2 acá, T3 y T4. Los tornillos de las tablas del techo deben de ir de adentro hacia afuera, con la cabeza hacia abajo y el espárrago hacia arriba. Una vez instalado el surtido de tablas del cajón, que va desde la número 1 hasta la número 28, procedemos a instalar el sistema Palpa Fácil. Para esto es indispensable ubicar la parte trasera del cajón por donde va a entrar el animal. En este caso, ubicamos como parte trasera este lado. Y antes de hacer toda la instalación de las tablas, ya teníamos ubicado los 2 espacios donde va montado el sistema Palpa Fácil. El sistema Palpa Fácil cuenta o consta de 2 módulos que me facilitan inmovilizar el tren posterior del animal. Para la instalación de los módulos del sistema Palpa Fácil es indispensable verificar que los tornillos queden en la parte superior y las platinas se desplacen en sentido del ingreso del animal y no permitan el retroceso del mismo. Una vez instalados los módulos de Palpa Fácil, debo verificar que las platinas no queden muy ajustadas y queden libre de movimiento, ya que si lo ajusto mucho como en este caso, quedarían muy apretadas y no me quedaría sonado el sistema Palpa Fácil. El cajón báscula cuenta con un piso en rejilla galvanizada, el cual va montado sobre una estructura en ángulos y cuenta con los mismos seriales de la estructura 1. Una vez ingresado el piso en el cajón, las caras del ángulo deben quedar hacia la parte de arriba. Una vez armado el cajón con todas sus estructuras
el surtido de tablas y puesto el piso, procedemos a montar las puertas, las cuales también vienen marcadas consecutivos, número 1, con la estructura número 1. Primero que todo procedemos a retirar los rodamientos para que me ingresen en el carril de desplazamiento. Para instalar la puerta, primero debo introducir el soporte de la puerta sobre el carril de desplazamiento de la estructura, girándolo levemente hacia la izquierda. Para instalar la puerta hago una inclinación para poder introducir la U de la puerta en el carril de desplazamiento. Una vez casada la puerta en el carril de desplazamiento, retiramos un poco para poder pasar bien los tornillos y que me entren bien en su orificio. Ya. Casada la puerta en el carril, la abrimos un poco para poder casar bien los tornillos de ajuste. También en el rodillo de desplazamiento hacemos un leve ajuste para permitir así el desplazamiento del mismo. El rodillo de desplazamiento no puede quedar muy ajustado para permitir así el desplazamiento del mismo sobre el carril. Una de las ventajas de nuestros cajones báscula Feconagro es que una vez recogida la puerta no queda nada por fuera, evitando así accidentes de los operarios. Ventajas de nuestro cajón báscula Feconagro es que puede ser instalado con cualquier tipo de báscula electrónica portátil. ¿Cómo instalar las barras en el cajón báscula? Procedemos a levantar el cajón haciendo uso de los gatos niveladores. Abajo. Que queda libre el zapato, ¿no? Una vez aplomado el cajón sobre las barras de pesaje y armado el cajón, podemos proceder a realizar los pesajes. Feconagro, fabricando los cajones más completos, duraderos y útiles del mercado, en el cual podemos hacer sistemas de palpación, inseminación y pesaje en un solo equipo.